Mis señores, confirmen si me ven y me escuchan, por favor. Recording in progress. Bien, vamos a continuar con la clase anterior. Estábamos estudiando lo que era el circuito transformado aplicado a la solución de circuitos eléctricos. Ya habíamos modelado a los elementos almacenadores de energía y a la resistencia mediante la impedancia de Laplace. Y también habíamos considerado el modelamiento de la energía almacenada como una fuente de tensión o corriente en el circuito transformado. Nos tocaría explicar qué es lo correspondiente a las fuentes controladas. Miren, las fuentes controladas en el dominio del tiempo, sabemos que están en función de la variable de control y la ganancia, ¿no? Entonces, la variable de control es la que define el nivel de tensión o corriente que debe suministrar la fuente controlada. Cuando hablamos del circuito transformado, se mantiene este principio. Quiere decir de que nuestras variables de control serán las corrientes y las tensiones, pero en el dominio del operador S. Mientras que la ganancia es inalterable. Por ejemplo, si yo tengo una ganancia de 2 volt por ampere, que multiplicado por la corriente me da volt, cuando trabajamos en el circuito transformado, sigue siendo 2 volts por ampere, ¿no? Entonces, siempre la variable de control tiene que existir en el circuito transformado para que se pueda presentar el voltaje o la corriente. Si tenemos nosotros, entonces, dos tipos de fuentes, por ejemplo, el primer caso sería aquellas fuentes controladas por corriente. Yo tengo una fuente de tensión controlada por corriente. A viene a ser la ganancia, en este caso es volt por ampere, y en el otro sería simplemente una ganancia dimensional, ¿no? La letra B. En el circuito transformado, igual, la variable es corriente y la fuente es de tensión. Entonces la ganancia sería en unidades volt sobre ampere, ¿no? En el caso de la fuente de corriente controlada por corriente, también se mantiene a la ganancia como adimensional. Lo único que cambia es la notación, por un lado, porque hablamos de la corriente IDS, y por otro, que estamos trabajando en un circuito constituido por impedancias de Laplace, ¿no? Para el caso, entonces, de una fuente de voltaje y corriente controlada por voltaje, se va a mantener este criterio. Si tengo un voltaje de control y él define mediante la ganancia a la fuente de tensión y a la fuente de corriente, entonces esta ganancia, sabemos bien, puede ser adimensional, como en el caso de la fuente de tensión controlada por tensión, y una ganancia de amperes por volts cuando está controlada por voltaje y es una fuente de corriente. Nuevamente, en el circuito transformado se mantienen esas relaciones y la variable de control siempre va a ser el voltaje, pero en este caso sería el voltaje de S. Este voltaje va a producir una tensión para la fuente controlada de voltaje y una corriente para la otra fuente controlada de corriente. Se mantienen las ganancias con sus unidades, pueden ser adimensionales o no, para que refleje un nivel de tensión de acuerdo a la variable de control. Lógicamente que en este caso también la red tiene que ser activa y lineal. O sea, yo no puedo trabajar en el dominio de Laplace, dominio de S, considerando de que hay variable de control sin una excitación independiente, que tiene que ser una fuente controlada, pero una fuente independiente de voltaje o corriente, o la fuente que está representando en el elemento almacenador de energía a su energía almacenada. Hemos visto que cuando hay energía almacenada, la corriente almacenada o la tensión almacenada se modelan como una fuente.
de voltaje o corriente. Entonces, si solamente trabajamos con elementos pasivos, la energía almacenada del inductor y del capacitor son los que van a suministrar energía a la red para que se presente la variable de control en el circuito transformado. Es el mismo principio que se presenta en los circuitos en el dominio del tiempo. La energía almacenada, que va a ser una tensión o una corriente, es la que suministra la energía a la red y genera la variable de control para que, a su vez, pueda producir un voltaje o una corriente en la fuente controlada. Entonces, en conclusión, cuando hablamos de fuentes controladas en el dominio de S, ¿no?, mantiene su mismo principio y teórico y de funcionamiento, ¿no? Bien. Existen algunas transformadas que son importantes para representar a las excitaciones de un circuito eléctrico. Las transformadas funcionales se le llaman en matemáticas, pero en un circuito eléctrico vienen a ser las transformadas de las excitaciones. Estas transformadas de las excitaciones nos permiten representar diferentes excitaciones en el dominio del tiempo en el dominio del operador S. Por ejemplo, si tengo una excitación impulsional de valor 2 amperes o volts, cuando yo trabajo en el circuito transformado, esa fuente de tensión o corriente va a tener solamente el valor de la magnitud. O sea, si tengo 5 amperes impulsionales, en el dominio del tiempo será una fuente de corriente de 5 amperes. O sea, el valor, nos olvidamos ya de la función impulso, ¿no? Simplemente se modela como una fuente de corriente de valor A o fuente de tensión de valor A. Cuando tenemos un doble impulso, ¿no?, ya conocemos el doble impulso, toma valores positivos y negativos en el entorno 0 negativo y 0 positivo, ¿no? Este doble impulso se modela como el producto de la magnitud, puede ser valor cualesquiera, por el operador S. Por ejemplo, si yo tengo 10 U1, 10 volt impulso, doble impulso, 10, aquí se mantendría el 10 por S, ¿correcto? En el otro caso, si tenemos un escalón, este escalón, sabemos bien, trabaja a partir de 0 positivo en adelante, y puede tener una magnitud C, por ejemplo, que podría ser 5 volts. Supongamos que sea 5 volts, es un escalón. Cuando trabajamos en el dominio de S, en el circuito transformado, sigue manteniéndose como una fuente de tensión o de corriente, pero su valor sería ahora la magnitud de la señal entre S. Si hemos hablado de 5 volts, entonces tendríamos en el circuito transformado 5 sobre S. Ese sería el valor de la fuente de tensión que está conectada en el circuito transformado. Si hablamos de una excitación rampa, por ejemplo, 2T, pues, la función rampa, o 2, U menos 2 de T, cualquiera de las dos notaciones sabemos es válida. Supongamos que sea 2T, es una rampa, entonces en el circuito transformado sería una fuente cuyo valor es 2 sobre S cuadrado. O sea, mantiene su magnitud, pero se le divide entre S cuadrado. Esa sería la expresión matemática que representa a la fuente, sea de voltaje o de corriente. Si fuera un exponencial, ¿no?, estamos familiarizados ya con las exponenciales, puede ser creciente, decreciente. En este caso, una exponencial decreciente, de magnitud E, y constante de tiempo 1 sobre A. La constante de tiempo es 1 sobre A. Y E es su magnitud, su amplitud. Entonces, este exponencial, cuando se modela en el circuito transformado, se tiene que utilizar esta relación. El valor de la fuente sobre el operador S más A. Por ejemplo, 10 volts E a la menos 2T. 10 volts E a la menos 2T. Entonces, sería aquí 10 sobre S más 2.
sigue manteniendo su naturaleza. O sea, puede ser fuente de tensión o fuente de corriente. Lo único que cambia es la expresión matemática que modela su magnitud. En el caso de la forma de onda, lógicamente. En el caso de un seno amortiguado, por ejemplo, tengo, supongamos, es una situación tipo subamortiguada, ¿no? Oscilatorio. Entonces tengo yo una magnitud F y una constante A que viene a ser la inversa de la constante de tiempo de este exponencial. Podríamos llamarle el coeficiente de amortiguación si fuera esta una respuesta transitoria. Entonces tenemos F por E a la menos AT seno WT. W es la velocidad angular de la señal. Supongamos que si es de 60 Hz, esa velocidad angular sería 377 radianes por segundo. Entonces el seno amortiguado sería el valor de la excitación. Supongamos 10. 10e a la menos 2t, seno de 377t. 10. Entonces aquí tendríamos 10 por 377, 3770. 3770 sobre s más 2 al cuadrado más 377 al cuadrado. Esa sería la expresión matemática para un seno amortiguado. De igual forma, para un coseno amortiguado, es muy parecida a la expresión. Tengo el coseno amortiguado, una magnitud, tiene una constante de tiempo, la exponencial que afecta al coseno, y tenemos la velocidad angular de la señal. En este caso, el coseno amortiguado se especifica como F, S más A. Bueno, aquí sería G, aquí hay una, para que no se confunda, sería G, ¿no? G por S más A. G por S más A sobre S más A al cuadrado más W al cuadrado. W es la velocidad angular de la señal. Una rampa amortiguada también se podría modelar. Tengo A por T por E a la menos AT. Entonces simplemente sería A sobre S más A al cuadrado. El seno y el coseno. Y así. Ahora, si no hubiera una tabla de este tipo de transformadas, ustedes pueden aplicar la transformada de Laplace a la expresión algebraica o la expresión matemática y encontrar su representación como una señal senoidal. Pues, perdón, una señal de excitación del circuito transformado, ¿no? Bien, entonces, en matemáticas, repito, se le conoce como las transformadas funcionales. El circuito eléctrico viene a ser las formas de excitación que va a recibir el circuito transformado, ¿no? Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos construido nuestro circuito transformado, con sus respectivas excitaciones, que puede ser cualquiera de estas formas de onda, ¿no? Vamos a obtener una solución del circuito eléctrico, una solución algebraica, un polinomio, ¿no? Polinomio en el numerador, polinomio en el denominador. Hay diferentes métodos para encontrar la solución. Estamos hablando de una expresión algebraica en el dominio de S, que viene a ser la variable en el circuito transformado. Queremos llevarla al dominio del tiempo. Entonces se tiene que aplicar la transformada inversa. Se aplica la transformada inversa a la ecuación algebraica que hemos obtenido, en el que la variable es el parámetro, es el operador S. Entonces, simplemente nosotros desarrollamos nuestra solución y una vez que hemos hallado esa ecuación algebraica en el dominio de S, le aplicamos la transformada inversa y se obtiene la expresión en el dominio del tiempo. Lógicamente que hay algunas transformadas inversas que son comunes y que valdría la pena mencionarlas. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? ¿Confirmen? Bien. Por ejemplo,
transformadas inversas más comunes, que son las que se utilizan mucho en circuitos de primer orden y segundo orden. La primera es esta fracción parcial, porque normalmente nosotros vamos a descomponer el polinomio que viene a representar a la corriente o la tensión en el dominio de S. Vamos a tener una serie de polinomios. Cuando se le aplica la transformada inversa, se obtiene su expresión en el dominio del tiempo. Por ejemplo, para esta fracción parcial, sería una exponencial. K por E a la menos AT, U menos 1 de T. ¿Qué quiere decir esto? De que esta excitación o esta respuesta es solamente para T mayor que 0 positivo. O sea, no está involucrando al 0 negativo, ¿correcto? Igual, en el otro caso, si tengo una fracción parcial como K sobre S más A al cuadrado, entonces tendríamos K por T, E a la menos AT, U de T. U menos 1 de T o U de T. También esa función singular está especificando de que esa función trabaja a partir de 0 positivo en adelante. Ahora, y así hay muchas, ¿no? ¿Cómo nosotros estamos seguros de que la expresión algebraica que hemos obtenido de encontrar la solución a un circuito eléctrico, me piden la corriente en el circuito transformado, entonces yo encuentro una expresión algebraica en función de S que me expresa a la corriente en el dominio de S. Yo tengo que hallar su transformada inversa para obtener la corriente en el dominio del tiempo. Antes de hacer ello, muchas veces se hace una verificación. Y para eso se utiliza el teorema del valor inicial y final. Este teorema es importante porque nos permite hacer una comparación entre el resultado que tenemos en el dominio de S con el resultado en el dominio del tiempo para tiempos específicos, o sea, para 0 positivo y para infinito. O sea, yo comparando la expresión que he obtenido en el dominio de S, comparándola con la que se obtiene en 0 y en infinito, yo puedo verificar si es que la ecuación que estoy calculando en el circuito transformado es correcta o no. Para ello se aplica estos dos teoremas, el teorema del valor inicial y final. ¿Qué dicen estos teoremas? Que nosotros podemos comparar los resultados, ¿no?, aplicando los límites a la variable multiplicada por S. Por ejemplo, cuando hablamos de teorema de valor inicial, nos estamos refiriendo a encontrar el límite cuando S tiende a infinito de la variable que estoy calculando en el dominio de S multiplicada por S. Por ejemplo, he calculado la corriente. Corriente es igual a 1 sobre S más 4, por decir algo. La corriente I de S es igual a 1 sobre S más 4. Entonces quiero estar seguro si es correcta esa expresión y me va a llevar a una expresión matemática en el dominio del tiempo que representa la solución. Entonces yo puedo aplicar el teorema de valor inicial. Esa función la multiplico por S y le hallo el límite cuando S tiende a infinito. Cuando S tiende a infinito, yo debo tener una magnitud que es igual a la condición inicial de la variable que estoy analizando en el instante cero. Si mi corriente en el instante cero es 6 amperes, cuando yo hallo el límite de S por la corriente I de S, me tiene que salir el mismo valor. Como estoy evaluando la condición en cero, entonces tiene que ser el límite cuando S tiende al infinito. De esa manera nosotros corroboramos si es que la ecuación que hemos obtenido en el dominio de S, ¿no?, me va a entregar una respuesta correcta. Porque si yo al hallar el límite encuentro de que el valor obtenido es diferente a la condición inicial en cero, entonces definitivamente hay un error en el procedimiento que se ha seguido para obtener la expresión en el dominio de S para la corriente o la tensión. De igual forma, para las condiciones iniciales, el valor final, como le llamamos, el teorema del valor final.
Dice que la variable en infinito, en el dominio del tiempo, va a tener un valor numérico que es igual a la que yo tendría si calculo el límite, cuando S tiende a cero, de el operador S multiplicado por la variable en el dominio de S. Estoy calculando nuevamente voltaje en el dominio de S. El voltaje en S. Entonces, multiplico S por el voltaje en el dominio de S. Y le hallo el límite cuando S tiende a cero. Ese valor que estoy obteniendo del límite de S por la variable en el dominio de S, cuando S tiende a cero, ese valor debe ser igual a el valor que tiene la variable en infinito. O sea, en su estado estacionario, la respuesta forzada. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, nosotros podemos garantizar de que los cálculos que hemos realizado, ¿no?, son correctos. ¿Y por qué se hace mención de ello? Porque cuando se trabaja con la transformada de Laplace en el circuito transformado, usted va a encontrar expresiones muy extensas, S al cuadrado más 2S, etcétera, etcétera, y van a tener que simplificarlas. Inclusive simplificándolas van a obtener diferentes fracciones parciales que representan a la expresión general. Entonces, con esta evaluación del teorema de valor inicial y final, ustedes pueden asegurar de que esas expresiones, cuando se le aplica la transformada inversa, me van a entregar una solución correcta, ¿no? Lo que se hace es la utilidad de este teorema del valor inicial y final. No sé si hay alguna pregunta, señores. Bien. Con esto damos por terminada la parte teórica y vamos a resolver algunos problemas. No sé si hay alguna pregunta, señores. ¿Preguntas? ¿Sí? Bien. ¿Preguntas? Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Vamos a salir de este archivo. Señores, por si acaso lo que están reclamando, por favor tienen que especificar dónde está el error. No basta que usted me diga, "Oh, revíseme que me he equivocado". Usted tiene que decir en dónde está el error, ¿no? Ya a estas alturas tienen bastantes herramientas para verificar por su propia cuenta si han encontrado error. Yo también valoro cuando el alumno me envía una solución y me dice, profesor, me equivoqué aquí, esta es mi respuesta, ¿no? Eso está muy bien, es una retroalimentación. Ustedes tienen que acostumbrarse a ello. El problema que tenemos es que muchas veces nos acostumbramos a, con esto de la computadora, a simplemente solucionar algo, o redactar algo, y revisarlo, ¿no? Y después vienen los inconvenientes, porque otra persona el error, o sea, en el error cuando ya han tramitado, han hecho la gestión, han enviado la solución, etcétera, la respuesta, ¿no? Evitar ello, ¿no? Nos acostumbramos mal. ¿Sí? Después nos damos cuenta del error. No, debería ser inmediato. Ustedes están evaluando su solución, inmediatamente tienen que encontrar en dónde está el error. Bien. De todas maneras, yo reviso todas las pruebas, ¿ah? Por si acaso. Pero eso sí, si cabe el comentario,
algunos alumnos no me envían la solución de todos los problemas. Inclusive hay casos en los que no numeran el problema. Y peor aún, no me indican en dónde está la respuesta. Yo tengo que estar buscando, tengo que ponerme en el lugar de ustedes y hacer un seguimiento, y muchas veces son desordenados en desarrollar el problema. Comienzan hacia la parte inferior, se continúan a la derecha y terminan en la parte superior. Y a veces se van por un lado y luego aparece por otro lado. Señores, por favor, van a ser ingenieros. El ingeniero es una persona ordenada, organizada. O sea, el ingeniero no improvisa. ¿Se dan cuenta? O sea, ustedes ya desde este momento que están estudiando esta etapa de formación, tienen que comenzar a tener un modelo de desenvolvimiento. Miren, una particularidad, una carácter, cada uno de nosotros establecemos un desarrollo personal, ¿no? Una forma de enfocar la vida, un comportamiento, cada uno de nosotros. Entonces ustedes tienen ya están en la edad de comenzar a definir, ¿no? Van a ser formales, van a ser informales en su vestir, van a ser elegantes, van a ser joviales, van a ser poco comunicativos. Todas esas habilidades tienen que comenzar a desarrollarlas, ¿no? Para que mañana más tarde, cuando terminen sus estudios universitarios, que vayan a trabajar, puedan competir en el mercado laboral con todos los candidatos a puestos de trabajo. La gran desventaja que tenemos aquí en la universidad, y yo lo he comprobado porque he trabajado muchos años en el sector privado, es que el alumno no sabe enfrentar una entrevista, a pesar de que tiene un gran potencial, es muy bueno, muy inteligente, pero no sabe. Y eso es importante. Ustedes saben bien de que hoy día para trabajar, para conseguir trabajo, está muy en boga, llamémosla así, la entrevista por competencias. Ustedes van a decir, prepárese tal día, tal hora, tiene una entrevista por competencias. ¿Cuál es la diferencia de una entrevista convencional y una entrevista por competencias? Por favor, busquen la información y vean cuál es la diferencia, para que ustedes se den cuenta. Yo solamente les puedo adelantar algo. Cuando uno va a una entrevista por competencias, el objetivo que persigue el entrevistador es corroborar logros en la persona. Ya no se trata simplemente de que yo estudié, soy el quinto superior, sé idiomas, etcétera, etcétera. Ya no. La empresa busca gente que sepa aplicar el conocimiento para la solución de problemas prácticos que estén estrechamente vinculados con la realidad. Yo puedo ser muy bueno, sé inglés, puedo leer, puedo traducir, pero no puedo hablar. Soy tímido. Me trabo. ¿De qué vale el estudio ahí? Ah, soy muy bueno en matemáticas, en circuitos, en máquinas, en líneas, en telecomunicaciones, etc. Pero cuando me dicen, tiene que entregar los resultados la otra semana, y no sé trabajar bajo presión. ¿Mm? Y eso desde ahorita tienen que comenzar a cultivarlos, señores. Desde ahorita hay que cultivarlos. Para que su personalidad ya se vaya formando. Muchas veces el egresado le cuesta adaptarse a la realidad del medio profesional, porque todos ustedes están estudiando para ser ingenieros y van a tener que ir a trabajar,
O están estudiando porque quieren tener el título y van a estar ahí con el título de adorno. No, ustedes van a ir a ejercer su profesión. Ejercer la profesión, señores, ¿no? Y eso se va reflejando hasta en los reclamos que me hacen. Ustedes tienen que revisar y hacerse un autoanálisis. ¿Por qué me he equivocado? Dieron un examen, una práctica calificada, revisen y encuentren en dónde están los errores. No simplemente, ay, salí mal y ya lo dejo ahí. No, hay que ver por qué. Ustedes tomen en consideración, señores, que no están en el colegio. En el colegio el alumno estudia su secundaria, lo que le interesa es acabar, terminar sus estudios y tener su certificado, y ya postulo, si ingreso bien, y si no ingreso ya, pues, ustedes están en la universidad, ustedes están acá porque van a ser ingenieros. ¿Y cuál es y cuál es el mayor logro cuando ustedes terminen su carrera? Terminar bien. Que merezcan ser ingenieros. Estudiado muy bien, han asimilado los conocimientos, se han formado, tienen una disciplina, son perseverantes, son líderes, saben expresar sus opiniones, tienen un buen sustento. Mira, en los seminarios que yo les hago, les trato de desarrollar toda una metodología de investigación científica para que ustedes no vayan a tantear en el examen. Ustedes saben cómo deben enfocar el problema, qué cosas deben revisar, cómo analizar, cómo crear su propio marco teórico, etc. Eso les va a ayudar cuando vayan ustedes a trabajar. El gran problema que tiene el sector empresarial cuando trabaja, cuando se diseña un producto es cómo garantizar de que no va a fallar. Se habla mucho de la innovación. Todos hablan de innovación por acá, innovación por allá. Para innovar se debe seguir una metodología. Y la metodología no está en simplemente encontrar una idea y tratar de ejecutarla. No, hay que validarla. Yo puedo tener una gran idea, muy bien. ¿Es útil? Sí, muy bien. Lo aplicamos. ¿Y cómo validamos? Porque las ideas, cuando se aplican en sectores productivos, están orientadas a mejorar y perfeccionar un producto. Pero ese producto, ¿a dónde va? Al consumidor. Y el consumidor es el que lo va a utilizar y le va a exigir y le va a sacar por aquí, por ahí. ¿Dura? ¿No dura? ¿Falla? ¿No falla? ¿Cómo dar respuesta a ese interrogante? ¿Sí? Mediante un proceso de investigación con metodología científica, hacer evaluaciones, estadísticas, seguir un procedimiento que, que la teoría lo sustente, etc. Y eso a las empresas les cuesta encontrar gente que sepa hacer. Y ustedes que van a salir de la universidad van a tener que enfrentar esa realidad, señores. Ustedes cuando vayan a trabajar van a entrar en empresas que quieren innovar. ¿Por qué? Porque la innovación es la herramienta del desarrollo. Ya se han dado cuenta, ya. Hay que innovar, hay que mejorar los procesos, la mejora continua, la calidad. Ustedes también deberían tener eso en mente. En la primera práctica me saqué 0,8. La segunda tengo que sacarme más, 10. En la tercera más 13, 15. La mejora continua. No, me saqué 10. A la otra me saqué otra vez 10. No, tratar de mejorar. Miren, yo siempre les ayudo en los seminarios con simulaciones. ¿Qué cosa, cuál es el mensaje? De que ustedes tienen que buscar los medios para explotar sus habilidades. Ustedes son inteligentes. Ustedes aprenden rápido y utilícenlo. No necesitan que el profesor le diga, oiga, haga así, haga así. Ustedes mismos creen sus propias metodologías, sus herramientas. Aprendan software, aprendan idiomas, aprendan a programar, etcétera.
Bien, señores, comenzamos. Metodología, ¿algún comentario, señores? ¿Algún comentario? Porque no solamente yo puedo hablar, también algún comentario de ustedes. Una pregunta, ¿han practicado ya ustedes o todavía? A ver, por favor, en el chat todos comuníquense. A ver, todos en el chat, quiero saber si han practicado. Todos, vamos. Todos en el chat. A ver, quiero ver. Sí, adelante. No lo escuché muy bien, es que en mi caso hay mucho bulla. ¿Podría repetir la pregunta? Les estoy preguntando si ya han practicado en alguna empresa, en una institución, en algún lugar. Cualquier tipo de práctica, no tiene que ver con la especialidad. Todavía no han practicado. Muy bien. Vayan preparándose para cuando tengan que practicar. Se consiguen prácticas a partir del quinto, sexto ciclo. Ya faltan 2 ciclos, ya van a tener que salir a ustedes a las empresas a demostrar su talento. Y para ir a practicar hay que desarrollar desde este momento habilidades blandas, que son la comunicación, que son el liderazgo, que son el trabajo en equipo, que son el dominio de técnicas de comunicación y cómo hacer que la gente tenga confianza en ustedes, etc. Comiencen a trabajar en ello, señores. Dejen de lado la timidez, agarren un espejo, párense frente a él y comiencen a hablar. Grábense. Ahí tienen Zoom, entren al Zoom y grábense un rato y vean todos los errores que salen. Dice, esto he dicho, así salgo, así me ven. Entren al Zoom. Entren todos ustedes a su Zoom o al Meet y grábense y después miren, a ver, expliquen una idea y después se ven. Se van a sorprender. Uy, mucho repite esta palabra, mucho parpadeo, mucho miro para allá. Estoy hecho incoherencias. Háganlo, señores, para que se perfeccionen. Se van a trabajar una buena comunicación. Comunicación. Palabras correctas. ¿No? Buen vocabulario. Póngase como los futbolistas. Que cuando le entrevistan a futbolistas peruanos, ¿qué cosa dice? Sí, pues, hay que meter, ¿no? O sea, ¿qué? ¿No? Ya, no, o sea, nada, ¿sí o no? Bueno, pues, que son estudiantes de ingeniería. Tienen que estar preparados para comunicarse. Bien, ¿y por qué insisto en la comunicación? Precisamente porque en los reclamos ustedes tienen que saber fundamentar, ¿no? O sea, profesor, está buena, cometí este error, una explicación sucinta, ¿no? Yo lo reviso, ¿no? Yo reviso todas las preguntas, me doy el trabajito uno por uno, ¿no? A pesar de que es virtual, pero ¿dónde se equivocó? Aquí se equivocó. Y por eso yo les pido a ustedes colaboración, que cuando desarrollen su solución, por favor, que sea ordenada, pues, para que me faciliten en algo el trabajo. Porque yo tengo que estar adivinando, de aquí se pasó para allá, de allá regresó para aquí, de aquí se fue al otro lado, y de aquí se salteó un paso y me puso el resultado. ¿Y cómo obtuvo el resultado? ¿Ya qué? Con calma y serenidad. Bien, mire, la metodología ya le hemos explicado ampliamente, pero acá está por si acaso para que la recuerden ustedes y la tengan en cuenta. Lo más saltante de la metodología que ustedes van a seguir para solucionar un problema, es su marco conceptual. Todo lo que ustedes saben tiene que ir a convertirse en su marco conceptual. El marco conceptual es el enfoque basado en mis conocimientos y mi experiencia para solucionar algo o para aplicar algo. Luego, cuando ustedes preparen su tesis,
sea, su tesis de grado. Dice, yo voy a hacer a ver qué cosa, mi tema cuál es. Quiero desarrollar un programa para calcular tal cosa. ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Alguien ya tocó este tema? Sí, lo tocó, pero ahora yo lo voy a actualizar porque hace 30 años que lo tocaron. Perfecto. Son antecedentes. ¿Qué más? Hay algunos trabajos similares o tratados relacionados con el tema o soluciones de problema para encontrar demostraciones matemáticas que usted quiere utilizar. Sí hay. Esos son sus antecedentes. Todo ello lo lleva a que ustedes creen su propia base teórica, que se llama marco conceptual. Es como cuando ustedes leen algo y captan el mensaje y luego lo expresan con sus propias ideas. O sea, ustedes están dando una opinión o un parecer o definiendo algo en base a lo que han leído, pero bajo su propia interpretación y concepción. ¿Se dan cuenta? Así es el marco conceptual que nosotros utilizamos en la solución del problema. Pero nunca va a haber marco conceptual si es que ustedes no han estudiado. ¿Cómo pretendemos solucionar un problema si no hemos estudiado? El estudiante de la única debe dejar de lado esa idea de que para reprobar los cursos hay que resolver problemas. Perfecto. Pero esa es una parte. No se mecanicen el porqué de las cosas, la teoría. Entonces, el primer problema. En el siguiente modelo circuital se desea determinar la respuesta transitoria, tanto analítica como gráfica, de este circuito inductivo resistivo con excitación independiente, luego de que el interruptor ha actuado. Además, me dicen de que en cero negativo, la corriente es de 1 ampere. ¿Por qué me precisan ello? Porque cualquier persona que ve el circuito diría, pero ¿desde cuánto tiempo ha trabajado? Ya se habrá descargado la inductancia. Y tendría mucha razón. Porque el interruptor se cierra en cero, pero este circuito pareciera que está trabajando hace tiempo, ¿no? Da vuelta, ya se desenergizó. Entonces a mí me precisan de que no, un momentito. Este circuito se ha armado y cuando se ha conectado a la bobina, esta tiene 1 ampere. Justo antes de que comience a operar ya todo el circuito. Esa es la interpretación. Ese es el significado de esta información. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces, como no me especifican qué cosa es lo que debo hacer, yo puedo calcular cualquier variable, porque lo que nos interesa es demostrar qué ocurre. ¿Correcto? ¿Cuál es la respuesta transitoria que da? Entonces yo puedo calcular corriente, puedo calcular tensión, etcétera, ¿no? En este caso, vamos a encontrar respuesta transitoria, ¿no?, de la corriente I de T, la que nos han dado como información. ¿Correcto? Aplicando formulaciones convencionales. Formulaciones convencionales son todas las ecuaciones, relaciones que ya se utilizan siempre, ¿no? Por ejemplo, la respuesta completa es igual a la respuesta natural más la respuesta forzada. Y la respuesta natural en un circuito de segundo orden corresponde a 3 casos. ¿Cuál de ellos es el que está involucrado en este circuito? Puede ser sobreamortiguado. Si es sobreamortiguado, entonces ya sé que es una suma de exponenciales más una respuesta forzada, que es la evaluación en infinito. Como no hay excitación en el dominio del tiempo, entonces solamente es un escalón, una respuesta forzada. Esa es una formulación convencional. Muy bien. Fijamos nuestro objetivo. De frente, el objetivo es lo que yo quiero alcanzar. ¿Correcto? Quiero saber la corriente. O sea, mi objetivo es calcular la corriente. Porque calculando la corriente yo puedo hacer un análisis y demostrar cuál es el transitorio.
de primer orden, en este caso de segundo orden, es sobreamortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado. Esa es la respuesta, me la va a dar el cálculo de la corriente. Entonces, la corriente para T mayor o igual que cero, y lógicamente el marco teórico conceptual, que ya sabemos muy bien ello. Primero, revisión de solucionario de contenido, es una parte, por eso les digo, revisión de la teoría sobre el tema, y revisión de métodos de análisis con software simulación, para que me ayude a la interpretación y sacar conclusiones. En la etapa de estudio es necesario que ustedes sigan esta metodología. En la etapa de evaluación, cuando usted tiene que dar un examen, se pueden sintetizar algunos pasos, ya no pueden hacer simulaciones, pero ustedes ya saben que, siguiendo esta metodología, pueden hacer el análisis analíticamente. En el examen se hace el análisis y la verificación analítica. Se validan los resultados analíticamente. En cambio, cuando uno estudia, lo puede hacer utilizando simuladores de circuitos eléctricos, software matemáticos, software gráficos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces, marco conceptual. Aquí se discute ya qué cosa vamos a hacer. ¿Qué entendemos? Miren, primero, dice que este circuito, con todo lo que he estudiado, yo saco mis conclusiones, hago mi análisis y defino mis pasos a seguir, defino mi método. Muy bien, dice que 1 ampere. Entonces, si me dice que hay 1 ampere, quiere decir de que en cero negativo tengo una corriente que ha almacenado esta inductancia. Cuando se cierre el interruptor, esta inductancia va a entregar una corriente y también lo va a hacer la fuente de corriente, de tensión. Pero, como tenemos que hay un inductor que no tiene energía almacenada, entonces la corriente que entrega la fuente de tensión va a ser cero inicialmente, porque esto va a ser un circuito abierto. Pero conforme va pasando el tiempo, mientras se descarga la inductancia que tenía 1 ampere, la fuente de tensión comienza a producir una corriente que es la que va a prevalecer finalmente. ¿Por qué? Porque en infinito, como ya se descargó la inductancia de la derecha, sería un cortocircuito. Y como ya se cargó la inductancia de la izquierda de 2 Henry, también sería otro cortocircuito. Entonces, yo ya tengo una corriente que está siendo suministrada por la fuente y que a grosso modo yo podría estimarla en 2 amperes. Porque si aquí tengo un cortocircuito, se elimina la resistencia, la reactancia la inductancia de 2 Henry es un cortocircuito, entonces la única carga que tendría la fuente sería de la resistencia de 8 ohms, o sea, circularía una corriente de 2 amperes. Entonces, en infinito, yo tendría que la corriente I, esta corriente I es 2 amperes, y en cero es 1 ampere. Quiere decir de que mi inductor se ha cargado. Ese es el análisis y la conclusión somera a la que estoy llegando y que tengo que luego corroborar con mis cálculos. ¿Se dan cuenta? Es necesario que se haga ese análisis así para tener un estimado y saber hacia dónde se va a ir y qué se puede lograr. Son valores gruesos. Ya con los cálculos se afinan, ¿no? Bien, entonces defino yo mi procedimiento. Ahí está. Evaluamos en cero y en infinito, siempre, ¿no? Planteamos ecuaciones diferenciales hasta donde es posible, hallamos su solución y las comprobamos con los valores que hemos obtenido en el paso A. Graficamos para verificar los resultados si son coherentes o no, y si tengo dudas, utilizo un simulador para hacer un análisis. Construyo el circuito y, lógicamente, realizo la simulación. Ahora, ¿por qué se habla de desarrollar o estudiar un método de análisis? Porque una cosa es el circuito eléctrico que nosotros tenemos editado aquí, y otra cosa es el que tenemos que construir en el simulador. En los simuladores muy difícilmente podemos nosotros plasmar un circuito eléctrico como el que se muestra en la lámina con el simulador. Por ejemplo, cuando hay inductores me dice, por favor, conecte una resistencia en serie porque si no, la iteración nunca va a terminar, porque va a ser un circuito abierto inicialmente.
¿Se dan cuenta? O si es un capacitor, me dice, conéctele un elemento en paralelo para que nuevamente la iteración pueda dar resultados. ¿Qué más? Me puede decir, su tiempo de simulación es muy amplio y por tanto nunca va a converger, etcétera, etcétera. O sea, todas esas problemáticas se presentan en la simulación y usted tiene que conocerla para poder construir su circuito y obtener una simulación correcta. Por ejemplo, la mayoría de los simuladores dicen la energía almacenada siempre para un inductor y un capacitor se modela de la siguiente manera. En un capacitor, la energía almacenada siempre, el polo positivo es el primer nudo que se ha especificado en el circuito. Entonces, por ejemplo, yo tengo que si este fuera un capacitor, cuando yo llamo al capacitor y lo plasmo en la pantalla, ¿no? Cuando busco entre las partes de los componentes de la librería, bajo el componente del capacitor y lo pego ahí en la página, tengo que tener cuidado porque si el nudo 1 está en la parte inferior y el nudo 2 está en la parte superior, entonces cuando yo tengo que colocarle la energía almacenada, siempre el primer nodo es el positivo y el segundo es el negativo. Entonces tendría yo que girar, cambiar de posición al capacitor para que su nudo 1 esté en la parte superior y el nudo 2 en la parte inferior, y de esa manera su polaridad positiva también coincida con el nudo superior. Todas esas situaciones usted tiene que aprenderlas para que puedan utilizar bien los simuladores. Y no solamente en este curso, sino en todos los demás. O sea, tiene toda una estrategia y un procedimiento. Por eso es necesario que aprendan. Dominen uno, cualesquiera, pero dominen uno. ¿Correcto? Bien. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Señores, confirmen. Bien. Desarrollo de cálculos. Primero, el circuito para T mayor o igual que 0, ¿no? Es este de aquí. No le he puesto la corriente almacenada porque no la necesito en este momento. Lo vamos a modelar en el circuito en T igual 0 positivo y luego en T infinita. Entonces, para T mayor o igual que 0, yo tengo dos mallas. Una con la fuente de tensión y otra con la inductancia que tiene energía almacenada. Bueno, planteamos nuestras ecuaciones de mallas. Por ejemplo, aplicando corriente de malla en la malla 1. No vamos a utilizar todavía el método del circuito transformado de Laplace, lo vamos a ver después. Entonces, en la malla 1, planteamos nuestra ecuación de la segunda ley de Kirchhoff. Ya ustedes en matemáticas se supone que han practicado estas formulaciones. 2 derivada de la corriente 1 más la resistencia propia sería 12 veces I sub 1 y menos 4 I sub 2. Todo igual a 16. Está claro, ¿no? Repito. 2 derivada de I sub 1, o sea, el voltaje en la inductancia, más la caída de tensión en la resistencia propia, ¿no? Sería 12 por I sub 1, y menos la caída de tensión que produce la corriente 2, que se produce en la resistencia mutua entre la corriente 1 y corriente 2, en las dos mallas, ¿no? Eso sería menos I sub 2. 4 I sub 2, todo igual a 6, 16. En la malla 2. En la malla 2 tenemos nosotros primero, se deriva de la corriente 2 más 4 veces I sub 2, que es la resistencia propia de esa malla, y menos 4 I sub 1, que es la resistencia entre las dos mallas, ¿no? 4 por I sub 2. Muy bien, tenemos estas dos ecuaciones, despejamos I sub 1 en función de I sub 2, y lógicamente derivamos y tenemos esta relación. Entonces yo ya puedo
las ecuaciones 2 y 3 llevarlas a la ecuación 1. Matemáticas. Procedimiento matemático. ¿Alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bien, continuamos entonces. Reemplazando en 1 ya tenemos nuestra ecuación diferencial. En matemática me parece que le llaman sustitución de variables, algo por ahí. Muy bien, ahí está. Esta es una ecuación de segundo orden de la que podemos extraer los valores característicos, los parámetros característicos. Por ejemplo, yo definiría que 2 alfa es igual a 10 y w sub 0 al cuadrado es igual a 16. Esa es la importancia de encontrar la ecuación diferencial de segundo orden. Por tanto, yo tengo que alfa es 5 radianes por segundo y w sub 0, 4 radianes por segundo. En conclusión, estamos en un caso sobreamortiguado. Alfa es mayor que w sub 0. Quiere decir entonces de que tenemos que calcular las raíces P1 y P sub 2. Ya sabemos la formulación. Menos alfa. Alfa es el coeficiente de amortiguación. Y W sub 0 es la velocidad natural amortiguada o la frecuencia de resonancia. Son dos parámetros. En este caso no vamos a tener una excitación senoidal, entonces solamente nos interesa calcular las raíces de las exponenciales. P1 sería menos alfa más raíz cuadrada de alfa cuadrado menos W sub 0 al cuadrado. Y P sub 2 sería menos alfa menos raíz cuadrada de alfa 2 menos W sub 0 al cuadrado, ¿no? Muy bien, hecho esto, tenemos que la ecuación o la solución de esta ecuación diferencial es una exponencial cuya constante de tiempo es 1 sobre P sub 1, otra exponencial cuya constante de tiempo es 1 sobre P sub 2, y más la respuesta forzada, porque tenemos una excitación independiente. ¿Cuáles son los valores de estas constantes? Ya le hemos calculado, la vamos a calcular, podemos aplicar la ecuación. La relación tenemos que P sub 1 es menos 2 y P sub 2 es menos 8. Con estos valores, yo tengo ya mi ecuación 5 en parte. Me faltaría aquí definir cuál es la respuesta forzada y cuál es la respuesta, la corriente en cero positivo. Además, necesito conocer la primera derivada en cero positivo también. Son 3 datos. Bien, evaluamos en cero positivo primero. Este es el modelo del circuito. Ahí está. La inductancia de la malla de la derecha tiene energía almacenada de 1 ampere. Entonces el modelo hemos dicho como una fuente de corriente en paralelo con una inductancia desenergizada. Esta inductancia desenergizada tiene una caída de tensión en cero positivo con signo positivo en el nudo superior. ¿Por qué? Porque la corriente está ingresando por el nudo superior. Toda caída de tensión obedece a la corriente que está circulando, no a la corriente almacenada. En este caso coincide el sentido de la corriente almacenada con la variable que voy a calcular. Pero el voltaje depende de I sub 2. O a la inversa, si tengo fijado el voltaje, entonces la corriente que circula tendría que obedecer a este voltaje. Entonces, el voltaje en cero positivo es el que se presenta en esta inductancia. ¿Por qué la voy a calcular? Porque me va a ayudar a encontrar la derivada de la corriente. En la malla de la izquierda, en T igual 0 positivo, no hay corriente, ya que el inductor es un circuito abierto. Quiere decir entonces de que esta corriente I sub 2 en 0 simplemente es igual a 1 ampere. Y además el voltaje es igual a menos 4. Mucho cuidado. Menos 4, porque la corriente circula del nudo inferior al superior. O sea, B en cero positivo es menos 4 volts. Y la corriente 2 en cero positivo es 1 ampere. Esa es la información que tenemos nosotros. ¿Y por qué es necesario el voltaje? Porque sabemos que
el voltaje en todo instante en un inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Yo despejo la derivada de la corriente con respecto del tiempo y esta sería igual a el voltaje en el inductor sobre el valor de la inductancia. Cuando evalúo en cero positivo, entonces también el voltaje tiene que ser en cero positivo. De ahí que la derivada de la corriente 2 en cero positivo es igual a el voltaje en cero positivo, que es menos 4 volts, sobre el valor de la inductancia, que es 1 Henry. Por tanto, la derivada de la corriente 2 en cero positivo es menos 4 amperes por segundo. La primera derivada. Es importante porque cuando yo necesite evaluar la expresión 5 para calcular las constantes A1 y A2, necesito dos ecuaciones. Una es en cero y la otra es la derivada en cero. La respuesta forzada, ¿a qué sería igual? A la corriente que circula en infinito y que ya la comentamos al principio del problema. Como hay dos cortocircuitos producidos por las inductancias, entonces la corriente I2 es igual a 2 amperes. Esta resistencia no trabaja porque está cortocircuitada por la inductancia de la derecha, que ahora en estado estacionario es un cortocircuito. Entonces, la corriente en infinito es la respuesta forzada. Quiere decir esto que cuando desaparezca el transitorio, va a existir una corriente permanentemente y su valor va a ser de 2 amperes. Evaluamos entonces la ecuación 5 en cero positivo. Ahí está, ¿no? A1 más A2 más 2. Y la derivada de la corriente en cero positivo. O sea, derivamos y tendríamos menos 4 igual a menos 2A1 menos 8A2. Finalmente, A1 es menos 2 y A2 es 1. Estas son las dos constantes que me definen a la corriente I2 de t o corriente I de t, un transitorio de segundo orden con respuesta forzada. Muy bien. Evaluamos esta expresión en cero. Cuando t es 0, la corriente I2 es 1 amper. A ver, tengo menos 2 más 1 menos 1 más 2 más 1. Se verifica. En infinito, este 0 también es 0 y me quedan 2. En infinito 2 amperes, sí, perfecto. La ecuación cumple. ¿No? La ecuación cumple. Muy bien. Una vez que hemos encontrado la solución gráfica, perdón, ¿puedo pasar a la siguiente lámina, señores? ¿Confirmen? Profesor, Diga. o sea, sí se puede entonces obtener una ecuación de segundo orden a pesar de que sea un circuito RL, ¿no? ¿Se puede obtener una ecuación de segundo orden si el circuito es RL? Se puede obtener una respuesta de sumatoria de exponenciales, por ejemplo, si la excitación es una exponencial. Tengo un circuito de primer orden con excitación exponencial. Mi respuesta tiene que ser la respuesta natural, que es exponencial, más la respuesta forzada, que es de la misma forma que la excitación, o sea, exponencial. Ahora, me dice, yo un circuito de primer orden puedo tenerlo como una respuesta de segundo orden. ¿Eso es lo que me está preguntando? Sí, lo que pasa es de que se supone de que en un circuito de primer orden debemos obtener una ecuación diferencial de primer orden. Y pues en la primera ecuación que está ahí en la diapositiva es de segundo orden, pero el circuito es RL. ¿Cuál es el circuito de RL? Acá este circuito es RL, pero son... Miren, ya. Nosotros cuando explicamos los circuitos transitorios de primer orden, dijimos de que son aquellos que se pueden representar por un circuito Thevenin equivalente, ¿correcto? Resistivo, y una inductancia equivalente o capacitancia equivalente, ¿correcto? Cuando definimos el circuito de segundo orden, dijimos de que podría tener tiene que tener dos elementos almacenadores de energía, ¿no? Que pueden ser de diferente tipo, inductancia y capacitancia, o del mismo tipo, pero que su ubicación en la red no me permita hallar la inductancia equivalente, ni la capacitancia equivalente, ¿correcto?
Entonces, si nosotros bajo ese criterio analizamos este circuito, ¿qué tenemos? Si bien este circuito tiene dos inductancias y dos resistencias, yo no puedo hallar una inductancia equivalente aquí. Tampoco puedo hallar un circuito Thevenin resistivo aquí. Por tanto, es un circuito de segundo orden. Y se corrobora cuando planteamos las ecuaciones. ¿Está clara la explicación? No sé si me han comprendido. Sí, profesor, sí, gracias. Bien, entonces hay que tener cuidado, ¿no? A veces el hecho de que tengan elementos, si ustedes no logran hallar la inductancia equivalente o la capacitancia equivalente, ya es de segundo orden, o más, ¿no? Y si no logran obtener el Thevenin equivalente resistivo, también ahí ya tienen que, entonces, utilizar o Laplace en circuito transformado o plantear ecuaciones y seguramente van a encontrar de segundo orden, ¿no? Bien. ¿Alguna otra duda, señores? Y lógicamente, el caso que se asemeja mucho a una respuesta de segundo orden es la respuesta cuando la excitación es exponencial, ¿no? Ahí, más o menos, ¿no? Pero es un circuito de primer orden, sino que la suma de las dos exponenciales ya da una solución, pues, que se asemeja a la que obtenemos en un circuito de segundo orden, ¿no? Bien, entonces en este caso vamos a graficar. Ahí está la gráfica. Pueden utilizar ustedes el GeoGebra, no, el software que vimos la vez pasada para graficar. Ingresan su ecuación y tienen la gráfica, ese es uno. Otra es hacer la simulación en un software. En este caso, por ejemplo, miren, cuando ustedes quieran construir, eh, consideran lo siguiente. Cuando desaparece el transitorio vamos a tener 2 amperes. Entonces yo en mi escala de la ordenada, que es corriente en amperes, mi axis tiempo en segundos, bueno, yo fijo un eje en 2 amperes, porque cuando desaparece el transitorio, quedan 2 amperes. ¿Qué quiere decir? Que todo transitorio, cuando hay una respuesta forzada, se produce en torno a la respuesta forzada. Esa es la interpretación, ¿correcto? Entonces, tengo 2 amperes y en este caso comienza en 1 amper. Como tengo 2 exponenciales, grafico las 2 exponenciales. La primera exponencial es menos 2 e a la menos 2t. La segunda es e a la menos 8t más 2t. Muy bien. Como el nuevo eje de referencia es 2 amperes, entonces este menos 2 tendría que estar ubicado no en este eje original, sino con respecto al eje que estamos eligiendo, ¿correcto? Entonces, yo tengo, si es 2, el origen de la exponencial tendría que ser 1, porque si 2 es 0, 1 es menos 2, ¿correcto? ¿Está claro eso? Entonces, trazo yo mi exponencial y listo, ahí está. Este es mi constante de tiempo de una exponencial, este es de la otra exponencial. Si nosotros sumamos estas 2 exponenciales, vamos a encontrar esta respuesta, ¿no? ¿Podemos corroborarla? Bueno, vamos a software de simulación. ¿Puedo pasar al simulador, señores? Confirmen, por favor. Bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Está viendo la pantalla, señores? Del simulador. Bien. Listo. Aquí tenemos el circuito. Yo tengo una fuente de tensión, un interruptor que cierra en 0, un inductor sin energía almacenada,
y otro con energía almacenada. La energía almacenada es de 1 ampere. Hice 1 ampere, ¿correcto? Bien. Entonces, vamos a medir la corriente. Esta es una sola corriente. La corriente. Miren, la simulación. ¿Qué tiempo de simulación vamos a utilizar? ¿Están viendo la imagen del ajuste? Bien. Ustedes tienen que trabajar considerando las constantes de tiempo. Por ejemplo, yo tengo aquí dos constantes de tiempo en la excitación, en la respuesta, ¿no? Una que es un medio y otra que es un octavo. Las dos exponenciales. La duración del transitorio va a depender de esas dos constantes de tiempo. ¿Cuál es la que mayor magnitud tiene? ¿Cuál es la que dura más? Entonces, un medio, la constante de tiempo es 0,5. Un octavo, la constante de tiempo es 0,125. Entonces yo puedo tomar un medio. Un medio por 5 son 2,5 segundos. O sea, puedo evaluar a partir de 2,5 segundos el transitorio y voy a obtener toda la curva. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hemos hecho en el ajuste. 3 segundos le he dado. Si yo le doy 0, tomo en cuenta el de menor constante de tiempo, si bien voy a ver la mitad del transitorio, no el transitorio completo, porque ahí están involucradas dos exponenciales. Ese es el criterio que tienen ustedes que manejar para observar en el simulador. ¿Cuál es el tiempo de simulación? Tienen que tomar, si hay exponenciales, la mayor constante de tiempo multiplicada por 5. Si tienen un transitorio subamortiguado, ¿quién define la duración del transitorio? El coeficiente de amortiguación, que es alfa. Entonces, 1 sobre alfa me definiría la duración del transitorio. 5 veces 1 sobre alfa debería ser el tiempo mínimo para la simulación. Si tengo un críticamente amortiguado, es E a la menos alfa t por A1 más A2 de t. En ese caso, también alfa me define la duración del transitorio, ¿no? Esos son los criterios que tienen ustedes que aprender a utilizar. ¿Cuánto es mi tiempo de simulación? Bueno, tiene que ver cuál es la variable que me ajusta el tiempo del transitorio hasta que este desaparece. En este caso, repito, hemos elegido 3. Creo que es tiempo más que suficiente para calcular o visualizar la respuesta. Bien, entonces, con esto colocamos nos piden corriente, ¿no? Vamos a colocar nuestro amperímetro ahí, listo, se acabó. Y ya tenemos que podemos simular. La simulación tiene que aparecer en la pantalla negra del probe. ¿Están viendo la imagen, señores? Confirmen. Sí, profesor. Ahí está, ¿ven? Ahí tenemos nosotros el transitorio. Comienza en 1, hay una disminución y luego comienza a crecer hasta que se estabiliza en 2 amperes. Podríamos graficar también la tensión. ¿Qué ocurre en el mismo inductor? En el mismo inductor podemos nosotros, aquí vamos a colocar, a ver, un voltímetro. Un voltímetro, en el mismo inductor. Ahí está. Simulamos y vamos a ver qué se observa. Ahí está. Miren, el voltaje menos 4 es correcto, ¿no? Sí, ¿no? Esa es la condición inicial que vimos. El voltaje en cero positivo era menos 4 volts. Ahí está. Menos 4 volts cuando la corriente es 1 ampere. Entonces la corriente va evolucionando, ¿no? Y el voltaje va disminuyendo, se va acercando a cero. ¿Por qué? Va cambiando de polaridad. ¿Por qué cambia de polaridad? Porque cuando deja de tener energía almacenada el inductor, comienza a recibir energía de la fuente de tensión
y la fuente de tensión produce una corriente que ingresa por el nudo superior. Entonces, ahora sí, el voltaje que aparece en bornes del inductor es positivo. Inicialmente, la corriente que recibía la resistencia que producía el voltaje en el inductor era en sentido opuesto al que le va a producir la fuente de 16 volts. Por eso de que de menos 4 volts comienza a disminuir y se hace 0 y luego comienza a recibir, aquí ya se descargó el inductor. Comienza a cargarse hasta que llega a 2 y luego disminuye. ¿Por qué? Va disminuyendo porque sigue cargándose el inductor y el inductor se comporta como cortocircuito, por tanto, mientras más cerca está del cortocircuito, el voltaje en sus bornes es casi 0. Cuando alcanza su estado estacionario, el inductor, la corriente que circula por él es 2 amperes, pero el voltaje que aparece en sus bornes es 0 volts, un cortocircuito. Queremos calcular algunas magnitudes, ponemos nuestro cursor y podemos visualizar los tiempos en los cuales se van produciendo los cambios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, Leo, ¿cuál es la corriente para la constante de tiempo del la primera exponencial? Que era un 2, me parece, ¿no? La primera exponencial, ¿cuánto era? Confírmame, por favor. La primera exponencial, la constante de tiempo es 1/2. Bueno, la constante de tiempo, 1/2. 1/2 es 0,5 segundos. Una constante de tiempo, aquí está. En una constante de tiempo de la primera exponencial, yo tengo una corriente de 1,28 amperes en la parte inferior y un voltaje de 1,32 volts. Lo que les he pedido hoy día en la práctica, ¿no? Para dos constantes de tiempo, ¿cuál es la energía almacenada? Ya hemos hablado, ustedes cuando tengan que calcular energía almacenada, siempre es estado estacionario. O sea, el voltaje que alcanza el inductor o el capacitor en infinito, bueno, 5 volts. ¿Cuál es la energía almacenada? Bueno, 5 volts, CB cuadrado sobre 2. 25 por, no sé, un faradio entre 2, ya listo, 12,5 joules. ¿Cuál es la potencia que disipa la fuente de tensión en una constante de tiempo? Bueno, en una constante de tiempo la corriente en este caso es 1,31. Por ejemplo, vamos a este caso que estamos estudiando en este momento. Voy a regresar. Miren, vamos a olvidarnos de la resistencia, este inductor. Ya, vamos aquí. La corriente que circula que entrega la fuente. Ya, ¿cuánto es? ¿Cuál es la curva de la corriente que entrega la fuente? Ahí está. Esa es la curva de la fuente de corriente, ¿cierto o no, señores? Yo les puedo pedir, en 1 milisegundo, ¿cuál es la potencia que entrega la fuente? ¿Ustedes qué harían, señores, ahí? Contesten, ¿qué cosa harían? Les pido la potencia de la fuente de 16 volts en 1 segundo. En el chat, todos, ¿qué cosa harían? Por favor, confirmen. Estamos en un seminario, señores. Tienen que contestar las preguntas. A ver. ¿Qué harían, señores? Contesten en el chat. Ahí tienen la gráfica. ¿Evaluaríamos la corriente en ese tiempo? Ya. Muy bien, perfecto. Vamos a evaluar la corriente en ese tiempo. Vamos al cursor. En 1 segundo, la corriente es 1,86 amperes. ¿Cuál es la potencia de la fuente? A ver, ¿cuál es la potencia de la fuente? ¿Cuánto sale, señores, la potencia de la fuente? ¿Qué pasó, señores? 16 por esta corriente. Esa es la potencia en ese instante. En 1 segundo, la fuente está entregando tantos watts.
En medio segundo, ¿cuántos watts entregó? Sería 1,6 por 16. Y en infinito, ¿qué potencia está entregando? En infinito entrega 32 watts. O sea, yo les podría preguntar, ¿cuál es la máxima ¿en qué instante entrega la máxima potencia de la fuente de alimentación? ¿En qué instante entrega la máxima potencia de alimentación la fuente? ¿Cuál sería la respuesta? Oye, bueno, a partir de 2 segundos, 3 segundos. O sea, muy abierta la respuesta. Mi pregunta podría ser, a ver, ¿en qué instante la fuente entrega 15 watts? ¿En qué instante la fuente entrega 15 watts? ¿Mm? ¿Qué harían ustedes? ¿Saben por qué les hago esta pregunta? Porque circuitos eléctricos no solamente es calcular la corriente, respuesta natural, respuesta forzada, que la ecuación de primer orden, segundo orden. No, señores, eso es matemáticas, es un poquito... Esa es la fundamentación teórica y ese es el modelo matemático, pero hay que interpretarlo. ¿Para qué nos sirve esa información? ¿Cómo utilizar esa información? Tengo las gráficas, tengo el simulador. ¿Para qué me sirve? Puedo calcular la potencia de la fuente, puedo calcular la potencia en el inductor. Por ejemplo, si a mí me hubieran dicho, ingeniero, diseñe la protección de este circuito, un fusible. No queremos que la fuente, ¿qué pasaría si la fuente bruscamente cambia de tensión? No queremos que queme el circuito. Quiero que le pongan un fusible ahí. Bueno, a la fuente. ¿De cuántos amperios tiene que ser el fusible? Bueno, yo digo, ¿cuánta es la corriente máxima que entrega la fuente? ¿Cuál es la respuesta, señores? Confirmen en el chat. ¿Cuál es la máxima corriente que entrega la fuente? 2 amperes, muy bien. Entonces mi fusible tiene que ser de 2 amperes. Si le pongo un fusible de 4 amperes, no protege nada. Mi circuito soporta 2 amperes como máximo, entonces mi fusible para 2 amperes. Cuando sube la tensión a 32 o 20 volts por X razones, la corriente también se va a subir. ¿Por qué? Porque estamos en circuitos lineales. Y si acuerdo al teorema de homogeneidad, o al principio de homogeneidad, sabemos que la respuesta es proporcional a la excitación. O sea, el factor de escala se preserva. Entonces, si yo duplico la tensión, se duplica la respuesta. Entonces, si sube mi tensión, mi corriente también va a subir. Por lo tanto, yo tengo que utilizar en este caso, para la pregunta, un fusible. Esas son las aplicaciones, señores, de estos circuitos, ¿no? No solamente de que es exponencial, que la corriente se estabiliza, que la constante de tiempo es tanto, que la tangente en cero es tanto, no. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la aplicación? Y así como estoy explicándole, y así como ustedes están dando sus respuestas, esas interrogantes tienen que hacérselas cuando ustedes estudien. ¿Qué pasaría si el profesor me pregunta esto? Hay infinidad de preguntas que se pueden hacer que obedecen a la interpretación de los resultados. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, señores? ¿Preguntas? Bueno, yo creo que ya tengo yo 20 para las 2 de la tarde. Bueno, nos ha ganado la hora. Señores, el día miércoles continuamos con el seminario. Por favor, estudien, revisen sus soluciones y hagan sus reclamos si amerita. Y para la próxima práctica calificada, la quinta práctica, de la semana 15, circuito transitorio de segundo orden. Nosotros ya este miércoles terminamos con el seminario y comenzamos el tema de corriente alterna. Análisis en el mismo tiempo y con fasores, para que ustedes en circuito 2 ya vayan con una base teórica que les permita continuar el proceso de aprendizaje de los circuitos de corriente alterna. No sé si hay alguna pregunta, señores.
Voy a pasar lista, por favor, presten atención. Presten atención todos. Arias, Barcayola, Presente, profe. Carranza, Serna, Chuquillanqui, Contreras, Presente, profesor. Cueva, Presente, profe. Espinosa, Huaraca, Presente, profe. Lazo, Presente. Escano, Limachi, Presente. Linares, Presente. Medina, Presente. Palomino, Pérez, Quijano, Quispe, Presente. Ramírez, Ramos, Rimarachín, bien, Rivera, Presente, profesor. Seminario, Simón, Tiburcio, Torres, bien, Trejo, Tume, Usuriaga, Presente, profesor. bien. ¿Alguno que no ha contestado? Serna, profe, presente. Serna, bien. ¿Otro alumno? Bien. Ya. Entonces, señores, con esto vamos a dar por concluida la clase y nos estamos conectando el próximo día miércoles. No se olviden que